Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula Mi hermana me traicionó y se casó con mi prometido millonario. 7 años después, presumió que lo tenía todo. Yo solo sonreí y le dije, ¿ya conoces a mi esposo? ¿Sabes esa sensación de que algo grande y terrible está por suceder, pero al mismo tiempo sientes en el estómago que el universo va a revelarte una verdad imposible de ignorar? Así me sentí parada frente a la tumba de mi madre. Llevaba el corazón destrozado por el duelo, pero una calma extraña, casi inquietante, me envolvió mientras esperaba su llegada. Habían pasado 7 años desde que Nora, mi propia hermana, me arrebató a Damián, el hombre con quien iba a casarme, el que creí que sería mi futuro entero, y no había visto a ninguno de los dos desde aquel día. Cuando por fin entraron al velatorio, Nora lucía su enorme anillo de diamante con esa sonrisa satisfecha que siempre me sacaba de quicio, sin tener ni idea de quién le esperaba allí. Y créanme, la cara que puso al descubrir con quién me había casado no tuvo precio. Mi madre siempre fue el centro de nuestra familia, la que mantenía unida a todo el mundo. Crecimos en una casa pequeña a las afueras de Boston, y ella me enseñó el valor de la fuerza y la dignidad. Nuestro vínculo era especial, y con los años se volvió aún más profundo. Incluso después de mudarme a un apartamento en el centro de Boston y empezar a trabajar como ejecutiva de marketing, hablaba con ella casi todos los días. Era mi confidente, mi consejera y mi mayor admiradora. Así que cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4, hace 8 meses, mi mundo se desmoronó por completo. A pesar de los tratamientos, supimos que el tiempo se le acababa. Pero mi madre enfrentó todo con una gracia asombrosa, más preocupada por nosotras que por su propio dolor. Pasó sus últimas semanas en paz, rodeada de seres queridos en la misma casa donde nos crió. Se fue agarrando mi mano y prometiéndome que algún día encontraría serenidad en mi vida. 6 años antes, a los 31, mi vida parecía perfecta sobre el papel. Tenía un buen trabajo, amigos y un apartamento bonito. Pero algo faltaba. Trabajaba 62 horas a la semana y salía de vez en cuando, pero nada serio. Entonces, por una amiga de la universidad llamada Alma, conocí a Damián Moreira en un evento benéfico. Damián era carismático, seguro de sí mismo y tenía esa presencia que llenaba cualquier habitación. A sus 37 años, ya era un millonario hecho a sí mismo en el mundo digital, justo el tipo de historia de éxito que las revistas adoran. La conexión fue inmediata. A los dos nos gustaba el arte, los viajes y fijarnos metas ambiciosas. Después de nuestra primera cita, en un restaurante caro con vista al agua, llamé a mi madre emocionada. Mamá, conocí a alguien especial. Nuestra relación despegó rápido, fines de semana en viñedos, conciertos de la Sinfónica, cenas exclusivas. Se volvió nuestra rutina. Damián era atento y generoso, siempre con regalos bonitos y planes elaborados. A los 16 meses, me propuso matrimonio con un anillo de 6 quilates durante una cena privada en un yate en el puerto de Boston. Dije que sí sin dudarlo. Mis padres estaban eufóricos, especialmente mi madre, que ya imaginaba la boda perfecta. Damián tenía los recursos para hacer realidad cualquier sueño, y mamá insistió en que no ahorráramos en nada. Ahí estaba mi hermana menor, Nora. Solo nos llevábamos 2 años, pero nuestra relación siempre fue complicada. De niñas éramos cercanas, pero siempre hubo una competencia silenciosa. Si yo tenía algo, ella lo quería. Desde juguetes hasta amigos, atención o logros. Si yo conseguía algo, ella tenía que igualarlo o superarlo. Mamá siempre intentó mantener la paz dándonos tiempo individual. A pesar de todo eso, elegí a Nora como dama de honor. Mamá dijo que nos acercaría, y yo quería creer que, ya adultas, habíamos superado esos celos infantiles. Cuando se los presenté en una cena familiar, Nora lo halagó sin parar. Noté cómo le acariciaba el brazo mientras se reía de sus bromas, pero lo descarté como su forma habitual de ser encantadora. Hicimos la fiesta de compromiso en la casa colonial de mis padres. Nora ayudó a mamá con las decoraciones, luces, flores, todo muy bonito. Durante la noche, la vi mirando a Damián desde el otro lado del salón, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sonreía rápido y levantaba su copa hacia mí. Más tarde, mientras los invitados se iban, mamá me encontró en la cocina. Luz, cariño, dijo mientras acomodaba los restos de la comida, noté que Nora parece muy interesada en Damián. Solo está siendo amable, mamá, respondí mientras lavaba copas de champán. Además, sale con ese representante farmacéutico, Luis. Mamá asintió, pero no parecía convencida. Ten cuidado, hija. Ya sabes cómo se pone tu hermana cuando quiere algo.
La besé en la mejilla y le aseguré que todo estaba bien. Somos adultas ahora, mamá. Nora está feliz por mí. Estoy segura. Qué equivocada estaba. Qué terrible y profundamente equivocada. 3 meses antes de la boda, empecé a notar pequeños cambios en Damián. Empezó a trabajar más tarde, respondía a mensajes a horas extrañas, siempre con la excusa de clientes internacionales, y nuestras citas de los viernes se cancelaban por reuniones de emergencia. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, revisando el teléfono constantemente y dándome solo media atención. Lo más inquietante fue que empezó a criticar cosas de mí que antes admiraba. Mi risa era demasiado fuerte en público, mi vestido azul favorito, que antes le encantaba, ahora me hacía verse apagada, y hasta mi hábito de leer antes de dormir, que antes le parecía dulce, se volvió molesto por la luz. Mientras tanto, Nora llamaba más seguido, siempre preguntando por detalles de la boda. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hermana mayor, decía, aunque mamá era quien organizaba casi todo. Incluso se ofreció a ir a reuniones con proveedores cuando yo no podía por el trabajo. Una noche de jueves cenamos en un restaurante italiano caro. Damián apenas me miró y respondió a mis historias del trabajo con monosílabos. Cuando su teléfono sonó por 5ª vez, ya no pude más. ¿Hay algo más importante pasando en otro lado? Pregunté, tratando de sonar calmada. Perdón, es solo trabajo, dijo, poniendo el teléfono boca abajo. Ya sabes cómo es antes del lanzamiento de un producto. Días después, al lavar su ropa, noté un perfume extraño en el cuello de su camisa, floral, intenso, nada que ver con el mío. Cuando lo confronté, explicó que había estado todo el día en reuniones con una inversionista llamada Sara Díaz, que usaba un perfume fuerte y lo abrazó al despedirse. Sonaba plausible. Quise creerle. Al día siguiente, le conté mis dudas a Alma mientras tomábamos café. Todos los compromisos se ponen tensos antes de la boda, dijo mientras removía su capuchino. Camilo y yo peleábamos todo el tiempo el mes anterior, y ya llevamos 5 años casados. Pero ese nudo en el estómago no se iba. Mamá notó mi inquietud en nuestra cena semanal. Pareces distraída, cariño, dijo, tocándome la mano. ¿Estrés por la boda o algo más? Forcé una sonrisa. Solo terminando los arreglos. Todo está bien. Pero no estaba bien. Empecé a esforzarme más, reservé un día de spa, compré lencería nueva, cociné sus platillos favoritos. Cuanto más intentaba, más distante se volvía. Luego vino la cata de pasteles, algo que Damián esperaba con ansias. Esa mañana me llamó diciendo que tenía una reunión inesperada con inversionistas. Ve con Nora, dijo. Ella conoce mis gustos mejor que nadie. Cuando colgué, me sentí fatal. ¿Desde cuándo mi hermana sabía los gustos de mi prometido mejor que yo? Aún así, acepté que me acompañara. Al día siguiente, mientras limpiaba su auto antes de una cena, encontré un pendiente atrapado entre el asiento del copiloto y la consola central, plateado, con una pequeña esmeralda. Lo reconocí al instante. Nora los había usado en la fiesta de compromiso, eran un regalo de nuestra abuela. Cuando se lo mostré a Damián esa noche, su expresión fue perfectamente controlada. Ah, seguro se le cayó cuando la llevé al bosque la semana pasada, dijo con voz ronca. Dijo que había perdido un pendiente. Nunca me dijiste que llevaste a Nora al bosque, respondí apenas en un susurro. No. Debió habérseme olvidado. No era importante. Cuando llamé a Nora, su versión coincidió exactamente con la de él. Demasiado perfecta. Gracias a Dios. Dijo. Los he buscado por todas partes. Damián fue tan amable de llevarme porque mi auto estaba en el taller. Esa noche no pude dormir. ¿Habían ensayado la historia? ¿Estaba volviéndome paranoica? Empecé a perder peso por el estrés, aparecieron ojeras oscuras y comencé terapia sin decírselo a Damián. 3 semanas antes de la boda, Damián sugirió posponerla. Me preocupo por ti, Luz, dijo. No has sido tú últimamente. Tal vez nos estamos apurando. Me derrumbé, suplicándole que me dijera que estaba mal, que había hecho mal y cómo arreglarlo. Me abrazó y me aseguró que todo estaba bien, pero sus ojos estaban vacíos. Esa noche me desperté a las 3 y descubrí su lado de la cama vacío. Desde el pasillo, escuché su voz en la habitación de invitados. No ahora. Ella nos oirá. Lo sé. Lo sé. Pronto, te lo prometo. Al día siguiente decidí sorprenderlo con el almuerzo en su oficina. Mi padre, Raúl, me llamó mientras salía del edificio. Luz, ¿estás comiendo bien? Tu madre dice que has perdido mucho peso.
Estamos preocupados. Estoy bien, papá. Solo nervios previos a la boda. De hecho, voy a llevarle el almuerzo a Damián ahora. Bien. Que ese chico trate a mi hija como una reina. El guardia de seguridad en el edificio de Damián me reconoció y me dejó pasar con una sonrisa. En el ascensor, revisé mi reflejo y traté de alisar las arrugas de preocupación entre mis cejas. Llevaba su sándwich favorito de local frente a mi oficina. Al llegar a recepción, su secretaria, Mireya, levantó la vista, sorprendida. Luz, no esperábamos tu visita hoy, dijo, mirando rápidamente la puerta cerrada de la oficina de Damián y luego a mí. Damián está en una reunión. No importa, respondí, levantando la bolsa. Solo vine a dejarle el almuerzo. Puedo esperar. Mireya se puso delante de mí al instante. En serio, pidió no ser molestado. ¿Quieres que le avise que estás aquí? Algo en su actitud me alarmó. ¿Estás solo ahí adentro, Mireya? Su duda lo dijo todo. Antes de que reaccionara, pasé a su lado y abrí la puerta. Nunca olvidaré esa escena. Damián apoyado en su escritorio, las manos en la cintura de mi hermana, los brazos de Nora alrededor de su cuello, besándose con pasión. No me notaron al principio, lo que me dio segundos agonizantes para procesar cada detalle, la falda de Nora levantada, la postura de Damián, la familiaridad en su abrazo, todo hablaba de encuentros repetidos. Cuando la puerta se cerró tras de mí, se separaron de golpe. 3 rostros congelados en una escena de horror. Luz, dijo Damián al instante, acomodándose la corbata. Esto no es lo que parece. Nora ni siquiera intentó mentir. No lo planeamos. Simplemente pasó. La furia que me inundó fue inesperada. ¿Cuánto tiempo? Damián miró a Nora, luego a mí. Hablemos en privado, Luz. ¿Cuánto tiempo? Insistí, con la voz firme. Desde la fiesta de compromiso, dijo Nora. Meses. Casi la mitad de nuestro compromiso. Mientras yo elegía invitaciones y flores, ellos me traicionaban. Damián se refugió tras su escritorio, como si preparara una reunión de negocios. No quise que esto pasara, Luz. A veces los sentimientos cambian. Iba a decírtelo después. ¿Después de qué? ¿Después de la boda? ¿Después de la luna de miel? Mi voz se elevó. ¿Buscaba el momento perfecto? La bolsa del almuerzo cayó de mis manos. Confiaba en ustedes. En los dos. Nora tuvo la decencia de bajar la mirada. Simplemente pasó, Luz. Intentamos resistirlo. Nada simplemente pasa. Durante 5 meses, eligieron mentir. Cada llamada secreta, cada mirada falsa, cada vez que me miraron a los ojos sabiendo lo que hacían. Damián apretó el intercomunicador. Mireya, por favor entra. Mireya entró al instante, evitando mirarme. Acompaña a Luz afuera. Está alterada. Me voy sola, respondí, con la dignidad intacta aunque por dentro me desmoronara. Se merecen el uno al otro. En el ascensor, las lágrimas por fin brotaron. Al llegar a mi auto, apenas podía respirar de tanto llorar. El viaje a casa fue un borrón. Solo recuerdo haber llamado a mi madre desde el piso del baño, hecha un ovillo, incapaz de formar frases coherentes. Mis padres llegaron en 1 hora, usando su llave de emergencia porque no podía abrirles. Mamá me abrazó mientras les contaba todo, papá caminaba por la sala, enrojecido con cada detalle. Lo mato, murmuró, llevándose la mano al pecho. Raúl, tu presión, advirtió mamá, aunque su rostro también ardía de furia. Los días siguientes fueron una neblina de dolor. Mamá me ayudó a cancelar todo lo de la boda, papá se encargó de los asuntos financieros. Cuando devolví el anillo al apartamento de Damián, lo dejé con el portero porque no soportaba verlo. Nora ya vivía ahí. Sus cosas estaban por todas partes, y las fotos de mi familia en los estantes eran ahora las suyas. El correo de Damián sobre cómo repartir nuestras pertenencias fue frío y eficiente. Decía que Nora lo había ayudado a catalogar lo que me quedaba. La traición iba más lejos de lo que imaginaba. Por amigos en común, supe que se veían en secreto cada vez que yo trabajaba tarde o viajaba. Nora lo había perseguido activamente, inventaba excusas para visitarlo, le enviaba mensajes y fotos cuando yo no estaba. El escándalo se esparció rápido. Algunos me apoyaron, otros, temiendo el poder de Damián en los negocios, callaron lo que habían visto. Su cobardía dolía casi tanto como la traición. En esos meses oscuros, mi madre fue mi salvavidas. Me daba de comer cuando no podía, escuchaba mis desahogos y se quedaba a dormir cuando la soledad era insoportable.
Insistía en organizar cenas familiares para reconciliarnos, pero siempre terminaban en silencios incómodos o peleas amargas. En una de esas cenas, Nora estalló cuando me negué a pasarle la sal. Siempre tuviste todo primero, Luz, las notas, el trabajo, el apartamento. Por una vez, yo conseguí algo antes que tú. Mi prometido no era un premio, dije, con la voz quebrada. Era el hombre que amaba y en quien confiaba. Mamá dejó su tenedor. Nora María López, pídele disculpas a tu hermana ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por ser honesta? Damián me eligió. Ahora me ama a mí. Me levanté, puse la servilleta en el plato y dije: no puedo seguir con esto, mamá. Lo siento. Fue la última cena familiar a la que asistí con Nora. El estrés por la pelea entre sus hijas empeoró los problemas cardíacos de papá, lo que requirió ajustes en sus medicinas y más visitas al médico. Mamá envejeció en meses. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas mientras luchaba por mantener unida a la familia. 6 meses después de descubrir la traición, toqué fondo. Mi terapeuta me diagnosticó depresión y sugirió medicación. En el trabajo, perdí la concentración y terminé perdiendo a un cliente importante tras una presentación en la que rompí en llanto. Mi jefa me recomendó una licencia, pero supe que quedarme en Boston, donde cada esquina guardaba un recuerdo, solo empeoraría las cosas. Cuando surgió un puesto de directora de marketing en la sucursal de Chicago, postulé de inmediato. La entrevista fue bien, mi necesidad de cambio probablemente se interpretó como entusiasmo, y 2 semanas después me ofrecieron el trabajo. Mamá me ayudó a empacar, envolviendo fotos y recuerdos en papel de seda. Mientras decidíamos qué guardar y qué donar, sacó el tema que flotaba entre nosotras. ¿Alguna vez considerarás perdonar a Nora?, preguntó, sellando una caja con cinta adhesiva. Seguí doblando suéteres sin mirarla. No lo sé, mamá. No ahora. Tal vez nunca. Perdonar no se trata de que lo merezcan, dijo en voz baja. Es para liberarte a ti misma. Me estoy liberando. Me mudo a Chicago. Mamá se sentó a mi lado en la cama y tomó mis manos. Huir no es lo mismo que sanar, cariño. Las lágrimas llenaron mis ojos. Necesito espacio para siquiera empezar a sanar. ¿Puedes entender eso? Asintió y me abrazó fuerte. Prométeme que llamarás. Que no nos cerrarás las puertas por completo. Lo prometo. Despedirme de mis padres fue más difícil de lo que imaginaba. Papá me abrazó más tiempo de lo usual, con la voz ronca. Muéstrales, hija. Construye una vida tan buena que se ahoguen en su arrepentimiento. Las primeras semanas en Chicago fueron solitarias y llenas de dudas. Mi apartamento pequeño se sentía frío y ajeno. Trabajaba horas extra para no llegar a casa a habitaciones vacías, comía comida para llevar en mi escritorio y me dormía agotada cada noche. Entonces llegó la noticia que clavó el puñal más hondo. Mamá llamó un domingo por la mañana, con voz vacilante. Luz, prefiero que te enteres por mí y no por las redes. Nora y Damián se casaron ayer. La ceremonia civil fue tan discreta que aún así salió en las páginas sociales de una revista de Boston. La foto los mostraba sonriendo frente al juzgado, Nora en un vestido blanco sencillo, con mi anillo de compromiso brillando en su dedo. Esa noche fue mi punto más bajo. Me bebí una botella entera de vino sola, repasé fotos antiguas con Damián y lloré hasta que mis ojos se hincharon. Al día siguiente, pedí el día libre, no podía enfrentar al mundo. Pero algo cambió en esas horas solitarias. Cuando la luz del amanecer entró por las persianas, tomé una decisión. Ese sería el último día en que ellos controlarían mi felicidad. Borré todas las fotos de Damián, los bloqueé a ambos en redes y me di una ducha larga, imaginando que mi dolor se iba por el desagüe. En el trabajo, me enfoqué de nuevo. Mi jefa notó el cambio y me asignó clientes más grandes. Me gané una reputación por creatividad y perseverancia, y gané el respeto de mis compañeros. Diana Roa, la directora de Recursos Humanos, fue mi primera amiga real en Chicago. Me invitó a su club de lectura, y por ella conocí a otras mujeres. Poco a poco, construí un círculo social. Diana insistía en presentarme con alguien, pero yo me negaba. La idea de volver a ser vulnerable en el amor aún me aterraba. 4 meses después de mudarme, me enviaron a representar a la empresa en una conferencia de tecnología en San Francisco. La segunda noche, en una cena de negocios, me senté junto a Leo del Valle, un inversionista y emprendedor que acababa de mudarse de Seattle. Leo era lo opuesto a Damián, callado, sincero, sin necesidad de acaparar atención. Su seguridad era tranquila, sus preguntas profundas, y cuando hablaba de su trabajo, su entusiasmo era evidente,
pero nunca presumido. Al final de la cena, me pidió mi tarjeta. Se la di sin expectativas. Para mi sorpresa, al día siguiente me escribió para seguir hablando de tendencias en marketing digital. Durante los siguientes 3 meses, mantuvimos contacto profesional. Él me mandaba clientes. Yo le conectaba con contactos en Chicago. Diana notó nuestras comidas frecuentes y levantó una ceja. «Le gustas, Luz», dijo. «Y no solo profesionalmente». «Somos colegas», respondí. «Los colegas no se miran como él te mira». Finalmente, Leo me invitó a cenar en un lugar que no tenía nada que ver con el trabajo. Entré en pánico y casi cancelé 2 veces, pero me obligué a ir. 20 minutos después, mientras hablábamos de libros, tuve un ataque de ansiedad completo, manos temblando, dificultad para respirar, lágrimas en los ojos. En vez de avergonzarse o molestarse, Leo se quedó conmigo, hablándome con calma hasta que recuperé el aliento. Me llevó a casa sin presionarme ni hacer preguntas. Al día siguiente, llegaron flores a mi oficina con una nota, sin presión, sin expectativas. «Espero que te sientas mejor, Leo». Esa noche lo llamé y le conté toda la historia de Damián y Nora. Escuchó en silencio, y luego me habló de su propio pasado. Su esposa lo había dejado por su socio, llevándose la mitad de su empresa en el divorcio. «La confianza rota deja cicatrices», dijo. «Cualquiera que valga la pena entenderá que sanar no es lineal». Durante los meses siguientes, construimos una amistad sólida. Leo nunca pidió más de lo que yo podía dar, respetó mis límites y siempre estuvo presente. En nuestra quinta cita, cocinó en su apartamento en vez de llevarme a un restaurante lleno, para no desencadenar mi ansiedad. Cuando el miedo aparecía, sabía exactamente cómo ayudarme. Por primera vez desde Damián, empecé a creer que la confianza podía reconstruirse. Un año después de llegar a Chicago, apenas me reconocía. Me ascendieron a directora senior de marketing, con una oficina en la esquina con vista al río. Mi círculo de amistades había crecido, y, lo más sorprendente, me había enamorado profundamente de Leo. A diferencia del cortejo ostentoso de Damián, el amor de Leo se mostraba en gestos constantes y pensados. Recordaba que me gustaba la leche de avena en el café, los podcasts de crímenes reales que escuchaba. Respetaba mi independencia y me apoyaba sin condiciones. Nunca me comparó con nadie ni intentó cambiarme. Conocí a su hermana, Inés, cuando vino de Portland. Nos hicimos amigas rápido, intercambiamos números y creamos un vínculo aparte de Leo. Me contó historias de su infancia en Seattle, pintando el retrato del hombre en quien me había enamorado. Mi contacto con mis padres se mantuvo a distancia. Hablaba con mamá semanalmente, desviando hábilmente la conversación cuando salía el nombre de Nora. Papá se unía a veces, su voz áspera suavizándose cuando me hablaba de lo orgulloso que estaba de mi nuevo comienzo. Visité Boston 2 veces ese año, programando los viajes cuando sabía que Nora y Damián estarían fuera. Mamá daba actualizaciones ocasionales. Su matrimonio parecía perfecto en redes, con fotos de vacaciones lujosas y galas benéficas. Habían comprado una casa grande y hacían renovaciones costosas. «Nora pregunta por ti de vez en cuando», dijo mamá en una llamada. «¿Qué le dices?», pregunté, removiendo la salsa en la estufa. «Que estás bien, que estás construyendo una nueva vida». «¿Alguna vez expresa arrepentimiento?». Mamá suspiró de su manera característica. «Se pone callada cuando menciono tu nombre. Seguí en terapia en Chicago. Mi nueva terapeuta me ayudó a procesar la traición y a establecer patrones sanos en las relaciones. Aprendí a identificar mis desencadenantes y a comunicarme mejor. Las pesadillas con Damián y Nora fueron desapareciendo. En junio, Leo me sorprendió con un fin de semana en una región vinícola. Nos quedamos en una cama y desayuno rodeada de viñedos. Pasamos las tardes probando vinos y las noches viendo el atardecer sobre el lago. Por primera vez en años, me sentí completamente presente y feliz, libre del peso de la traición pasada. La última noche, mientras paseábamos por los jardines botánicos de Chicago en plena floración de verano, Leo se detuvo bajo una pérgola cubierta de rosas trepadoras. «Luz», dijo, tomando mis manos, «conocerte este año ha sido el regalo más grande de mi vida». Cuando se arrodilló y sacó una cajita del bolsillo, un destello de pánico me recorrió. Las imágenes de la propuesta de Damián amenazaron con opacar el momento. Pero al mirar los ojos de Leo, solo vi sinceridad y cariño. «No te pido una respuesta hoy», continuó, notando mi inquietud. «Solo quiero que sepas que, cuando estés lista, ya sea mañana o el año que viene, yo estaré aquí». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo ni dolor. «Sí», susurré. «Estoy lista ahora».
El anillo no se parecía en nada al diamante ostentoso de Damián. Era una esmeralda sencilla con pequeños diamantes a los lados, delicado y discreto, como nuestro amor. Esa noche llamé a mis padres para darles la noticia. Mamá lloró de alegría. Suena maravilloso, cariño. ¿Cuándo podemos conocerlo? Pronto, aseguré. Muy pronto. Planeamos una boda íntima para 30 invitados en un lugar histórico de Chicago. A petición de mamá, envié una invitación a Nora, más como gesto de sanación que con la esperanza de que asistiera. Su respuesta por correo fue rápida y fría. Felicidades por el compromiso. Lamentablemente, Damián y yo tenemos otros compromisos ese día. Les deseo lo mejor. Mamá se decepcionó, pero no se sorprendió. Dale tiempo, Luz. Esto ya es un avance comparado con donde estaban. El día de la boda llegó, íntimo y alegre, con mis padres, nuevos amigos y la familia de Leo presentes. Papá me llevó del brazo por el pasillo y me susurró. Hace años que no te veía tan feliz, hija. Los votos de Leo reflejaron nuestro camino. Luz, prometo recordar que el amor es fuerte pero frágil, y que requiere cuidado y compromiso cada día. Prometo ser digno de la confianza que me has dado, sabiendo lo precioso y difícil que es ese regalo. Construimos nuestra vida juntos en Chicago, compramos una casa antigua y la renovamos. Mi carrera avanzó hasta un puesto de vicepresidenta. La firma de inversiones de Leo creció, enfocándose en negocios de tecnológicas lideradas por mujeres. Durante una cena con colegas, escuché algo que conectó el pasado con el presente. Un capitalista de riesgo mencionó haber trabajado con Damián años atrás. Él y Del Valle tuvieron una rivalidad fuerte en Inversiones Ángel hace unos 7 años. Del Valle respaldó a la tecnológica correcta, Damián, al competidor. La de Del Valle fue adquirida por millones. Damián quebró. Esa noche le pregunté a Leo sobre eso. Iba a contártelo eventualmente, confesó. Sabía quién eras cuando nos conocimos en esa conferencia. No los detalles, pero sabía que habías estado comprometida con Damián. ¿Por qué no dijiste nada? Quería que me conocieras por mí, no como alguien vinculado a tu pasado. No me enojé. De hecho, esa simetría cósmica se sentía justa. 2 años después de casarnos, empezamos a intentar tener un bebé. Meses pasaron sin éxito, lo que nos llevó a especialistas y conversaciones difíciles. Leo fue mi apoyo en cada decepción y procedimiento médico, abrazándome en las lágrimas y recordándome que la familia puede tomar muchas formas. Entonces llegó la noticia trágica, el diagnóstico de cáncer de mamá. Volvimos a Boston de inmediato, nos reunimos con médicos y guiamos a mis padres por las opciones de tratamiento. Mamá mantuvo una fachada valiente, pero su cáncer era agresivo y ya se había extendido. Pedí una licencia para cuidarla, regresando temporalmente a la casa de mi infancia. Leo volaba cada fin de semana para apoyarme a mí y a mi padre, cada vez más frágil. En sus últimas semanas, mamá y yo tuvimos muchas conversaciones profundas sobre la vida, el amor y la familia. Una noche, mientras le acomodaba las almohadas, mencionó a Nora. Quisiera que ustedes, las chicas, encontraran paz, murmuró, con la voz débil pero decidida. La vida es demasiado corta para tanta distancia entre hermanas. Lo sé, mamá, dije, conteniendo las lágrimas. Prométeme que lo intentarás, Luz. No por ella, sino por ti y un poquito por tu vieja madre. Prometí, aunque no sabía si podría cumplirlo, pero quería darle paz. Mamá murió en paz 3 días después, con Leo, papá y yo a su lado. Llamé a Nora de inmediato, nuestro primer contacto directo en años. Mamá murió, dije cuando respondió. Su inhalación rápida fue el único sonido por largos segundos. Estaré ahí en 1 hora, dijo al fin, con la voz quebrada. Llegó a la casa de mis padres y nos dimos un abrazo torpe antes de centrarnos en papá y en los arreglos del funeral. La verdadera prueba sería durante el entierro, donde años de dolor y resentimiento chocarían con la tristeza nueva y el último deseo de mamá. La mañana del funeral estaba nublada y lloviznaba, adecuado para la ocasión. Me paré frente al espejo en mi antigua habitación, ajustando mi vestido negro y preguntándome cómo pasaría el día. Leo estaba detrás de mí, impecable en su traje oscuro, y colocó sus manos suavemente en mis hombros. Estoy a tu lado hoy, murmuró, encontrando mi mirada en el reflejo. Pase lo que pase abajo. Papá estaba sentado en la cocina, mirando su café intacto. La semana anterior lo había consumido. Su figura alta estaba encorvada por el dolor. A sus 72 años, parecía haber envejecido una década desde el diagnóstico de mamá. ¿Lista, papá?, pregunté,
dándole una palmada suave en el hombro. Asintió y se levantó lentamente. Siempre decía que los funerales no son para los muertos, sino para los vivos. Nunca entendí eso hasta ahora. Al llegar, la funeraria ya estaba llena de familiares y amigos. Me mantuve cerca de papá, saludando con sonrisas forzadas y aceptando condolencias de gente que apenas conocía, primos de California, amigas universitarias de mamá, vecinos de 40 años. «Te pareces tanto a Lara a tu edad», dijo mi tía abuela, acariciando mi mejilla. «Estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». «¿Cómo has estado, querida?», preguntó una amiga de mamá. «Lara mencionó que te mudaste». «Chicago, ¿no?» «Sí, casi 5 años ya», dije, sin mencionar que la traición de mi hermana fue la razón. Mientras llevaba a papá a su asiento en la primera fila, con Leo a su otro lado, un murmullo recorrió la sala. Me giré y vi a Nora y Damián entrar, lo que hizo que las cabezas se voltearan y los susurros se extendieran. Nora llevaba un vestido negro elegante que acentuaba su figura, con aretes de diamante que reflejaban la luz. Damián parecía incómodo en su traje bien cortado, con el brazo alrededor de la cintura de mi hermana en un gesto de apoyo. Su mano izquierda estaba estratégicamente sobre su bolso, haciendo imposible ignorar el enorme anillo de compromiso y la alianza. Papá se puso tenso a mi lado. «Papá, respira», dije, preocupada por su corazón. Avanzaron, deteniéndose a saludar con otros asistentes. Mantuve la vista fija en el retrato gigante de mamá junto al ataúd cerrado. Su sonrisa cálida calmó un poco mis nervios. Finalmente llegaron al frente. Nora abrazó a papá, quien lo devolvió con rigidez. Damián le estrechó la mano y solo recibió un leve asentimiento. «Luz», dijo Nora, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí simplemente, sin confiar en mí misma para decir más. Damián asintió con torpeza. «Sentimos mucho tu pérdida». Leo se había alejado a hablar con el director del funeral, dejándome a solas con ellos. Nora aprovechó la oportunidad. «Necesito hablar contigo en privado», dijo, señalando una salita lateral. Contra mi mejor juicio, la seguí, queriendo evitar un escándalo en el funeral de mamá. El cuarto solo tenía un par de sillas y una caja de pañuelos, claramente pensada para quienes necesitaban un momento a solas. Nora cerró la puerta. De cerca, noté pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que su maquillaje caro no podía ocultar. «Te ves delgada», dijo, examinándome. «El duelo hace eso», respondí con calma. Jugó con su anillo, girándolo en el dedo. «Damián y yo compramos una casa en la costa el mes pasado. 8 habitaciones, acceso privado a la playa. Pensamos en formar una familia pronto. Su empresa acaba de comprar 2 tecnológicas, y estamos renovando el 3er piso para la guardería». «Felicidades», murmuré, con la voz neutral. «¿Hay algo específico que quieras hablar sobre los arreglos del funeral?» Su sonrisa se volvió dura. «Solo pensé que querrías saber lo bien que nos va. Pobrecita tú, sola a los 38. Conseguí al hombre, el dinero y la mansión». El dolor familiar ardió un instante, y luego se apagó. Hace 6 años, esas palabras me habrían destrozado. Hoy sonaban tristes y vacías. Sonreí de verdad. «¿Ya conociste a mi esposo?» Abrí la puerta y encontré a Leo parado cerca. «Ven a conocer a mi hermana». Cuando Leo entró, Damián llegó detrás de él, claramente habiendo escuchado nuestra conversación. Al cruzar miradas, el rostro de Damián palideció. «Del Valle», murmuró, con su confianza desvaneciéndose. «Moreira», respondió Leo, con tono profesional pero frío. «¿Han pasado 7 años? Desde aquella vez en que tu inversión perdió contra la mía y te quedaste en bancarrota, ¿verdad?» Damián tragó saliva visiblemente. «¿Ustedes están casados?» 2 años maravillosos ya, dije, entrelazando mi mano con la de Leo. «Leo del Valle», dijo Nora en voz baja. «¿Cómo en Inversiones del Valle?» «El mismo», respondió Leo. «Luz y yo nos conocimos en una conferencia de tecnología en San Francisco». Damián intentó recuperar la compostura. «Del Valle, deberíamos ponernos al día. He querido contactarte sobre posibles colaboraciones». «Mi agenda está bastante llena», dijo Leo con cortesía firme. «Pero puedes escribir a mi oficina si quieres». El director del funeral apareció para avisar que el servicio estaba por comenzar. Al regresar a la sala principal, los rumores nos siguieron. La conexión entre Leo y Damián era bien conocida en círculos empresariales. Apenas habíamos tomado asiento cuando papá se agarró el pecho, con el rostro contraído de dolor. «Papá».
grité, mientras Leo llamaba de inmediato a alguien. Trasladamos a papá a una habitación privada y el funeral se pausó temporalmente. Un médico entre los asistentes lo revisó y dijo que probablemente era estrés, no otro infarto. Nora nos siguió con genuina preocupación. ¿Está bien? ¿Llamamos a una ambulancia? Su voz temblaba ligeramente. El doctor dice que está estable, respondí, sorprendida por su sinceridad. Solo abrumado. Durante 20 minutos, nos sentamos en silencio incómodo, unidos solo por la preocupación por nuestro padre. Cuando insistió en continuar con el servicio, regresamos a la sala principal, con la breve crisis creando una tregua inesperada. El funeral fue a la vez hermoso y desgarrador. Di un discurso que destacaba la bondad, el coraje y el amor inquebrantable de mamá por su familia. Cuando Nora se levantó para hablar después de mí, dudó tras unas pocas frases, con los ojos llenos de lágrimas. Sin pensarlo, me acerqué y puse una mano en su espalda. Está bien, dije en voz baja. Tómate tu tiempo. Se recompuso y terminó su homenaje con anécdotas de nuestra infancia que arrancaron lágrimas y risas suaves del público. Al enterrar a mamá en el cementerio, una lluvia suave caía. Noté a Damián apartado del grupo, revisando su reloj constantemente. Nora se quedó al lado de papá, su arrogancia anterior reemplazada por un dolor sincero. La recepción en la casa de mis padres estuvo llena de gente trayendo comida y compartiendo recuerdos. Damián bebió bastante, y su incomodidad era evidente mientras varios colegas de negocios conversaban animadamente con Leo. Escuché fragmentos sobre cómo la empresa de Damián estaba fallando con las adquisiciones recientes, y me pregunté si la fanfarronería de Nora era una máscara para problemas financieros. Durante todo el día, mantuve la dignidad que mamá habría esperado, enfocándome en apoyar a papá y honrar su memoria, en vez de revivir viejas heridas. Mientras los invitados se iban, noté a Nora observándome desde el otro lado del salón. Su mirada era ilegible, pero parecía más suave que antes. Al día siguiente, Leo tenía una reunión importante en Chicago. ¿Segura que estarás bien si me voy?, dijo, preparando su maleta. Puedo reprogramarla. Papá necesita ayuda para ordenar las cosas de mamá, expliqué. Debo quedarme unos días más. Estaré bien. Después de dejarlo en el aeropuerto, regresé a la casa de mis padres y encontré a papá sentado en el jardín de mamá, con un álbum de fotos abierto en el regazo. Lo etiquetó todo, dijo, mostrándome la letra clara de mamá bajo cada foto. Algún día agradeceremos saber quién es quién, escribió. Esa tarde empecé la tarea difícil de ordenar el armario de mamá. Cada vestido evocaba recuerdos, el azul de mi graduación universitaria, el estampado floral que usaba los domingos, el gris elegante que eligió para mi fiesta de compromiso. Mientras trabajaba, le hablaba como si estuviera ahí, le contaba de mi vida en Chicago, mi trabajo, mi felicidad con Leo. En el cajón de su mesita de noche, encontré un diario encuadernado en cuero suave. Mamá había escrito en él durante los últimos 10 años. Muchas entradas hablaban de sus hijas, su deseo de que nos reconciliáramos y su dolor por la grieta entre nosotras. La última entrada, fechada 2 semanas antes de su muerte, decía: mi mayor arrepentimiento es irme con mis hijas aún distanciadas. Lara siempre arreglaba las cosas, pero esto no pude arreglarlo. Rezo para que encuentren el camino de regreso la una a la otra. Me limpiaba las lágrimas cuando sonó el timbre. Al mirar por la ventana, vi a Nora parada sola en el porche. El auto de Damián no estaba en la entrada. Papá había ido a cenar a casa de su hermano, así que estábamos solas. Abrí la puerta, sin saber qué esperar. Hola, dijo simplemente. ¿Puedo pasar? En la cocina, preparé café mientras Nora se sentaba en silencio. Parecía diferente sin Damián a su lado, más pequeña, menos falsa. ¿Dónde está Damián?, pregunté al fin, poniendo una taza frente a ella. En casa. No sabe que vine. Rodeó la taza con las manos pero no bebió. El silencio se alargó entre nosotras. Años de palabras no dichas formando una barrera tangible. Siento lo de ayer, dijo al fin. Lo que dije en esa salita fue cruel e inapropiado. Asentí, reconociendo su disculpa pero sin aceptarla de inmediato. Vi el diario de mamá, añadió. Papá me lo mostró anoche. Su último deseo era que nos reconciliáramos. Yo también lo leí, dije. Pero la reconciliación requiere más que estar cerca. Necesita honestidad. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres honestidad? Aquí la tienes. Soy miserable, Luz. Casi desde el principio. La represa se rompió y las palabras salieron entre sollozos.
Damián había cambiado rápido tras la boda, se volvió controlador y crítico. Su empresa llevaba años en caída, y cada adquisición era un intento desesperado de salvar un barco que se hundía. Las mansiones, los autos, las vacaciones, todo estaba financiado con deudas crecientes. Su matrimonio era una fachada cuidadosamente construida para impresionar a socios y al círculo social. Me controla los gastos, revisa mi teléfono, cuestiona cada movimiento, dijo. El Damián que tú conociste ya no existe. Quizá nunca existió. ¿Por qué te quedas? Pregunté. Por vergüenza, respondió al instante. ¿Cómo admitir lo que te hice? Destruye a nuestra familia por algo que resultó ser un espejismo. Y luego está la prenupcial. Si me voy, me quedo sin nada. Deslicé el diario de mamá por la mesa. Lee el resto de sus entradas. Nora lloró más mientras leía. Finalmente levantó la vista, el rostro marcado por la emoción. Ella sabía. Veía a través de todo. Mamá siempre lo supo. Sí, dije. Nora murmuró. Me he odiado durante años. Cada vez que mamá mencionaba tu nombre, siempre resaltaba tus logros. Sentía el peso de lo que te hice. Luz, voy a dejarlo, continuó. Ya consulto en secreto con un abogado. Mis emociones eran contradictorias, una parte se sentía vengada, otra, extrañamente compasiva. La hermana que me había causado tanto dolor enfrentaba consecuencias que no le desearía a nadie. No espero perdón, dijo. No lo merezco. Pero necesitaba decirte la verdad antes de arruinar mi vida de nuevo. Pasamos las siguientes horas juntas, ordenando las pertenencias de mamá y compartiendo recuerdos tristes y amorosos. Nora recordó cómo mamá nos enseñó a hornear galletas, y nunca mezclaba las masas porque a mí me gustaban las de chocolate y a ella las de azúcar. ¿Recuerdas cómo dejaba notas en nuestras loncheras? Dijo, riendo entre lágrimas. Mensajes diferentes cada día. Asentí. Nunca repitió uno. No nos curamos de inmediato. Las heridas eran demasiado profundas para un cierre rápido. Pero cuando cayó la noche, algo había cambiado entre nosotras. El amor de mamá había tendido un puente delicado sobre años de dolor. ¿Qué harás? Pregunté cuando Nora se preparó para irse. Pedir el divorcio cuando mi abogado diga que es el momento. Alquilar un apartamento pequeño, empezar de cero. Parada en la entrada, añadió. ¿Y tú? ¿Regresarás a Chicago? Sí. Mi vida está allá ahora, con Leo. Pareces feliz, dijo, más como una afirmación que una pregunta. Lo soy. De verdad. Me alegra, respondió. Al menos una de nosotras debe serlo. Nos dimos un abrazo breve y torpe antes de que se fuera. No era perdón aún, pero era un comienzo. De vuelta en Chicago, retomé la vida con Leo en nuestra casa antigua y mi carrera plena. 6 meses después de la muerte de mamá, supe que estaba embarazada. Tras años de intentarlo, la alegría de ser madre estaba teñida de tristeza por saber que mamá no conocería a su nieto, pero sentía su presencia en los momentos de paz. Nora y yo mantuvimos un contacto cuidadoso por llamadas. Había pedido el divorcio y se mudó a un apartamento modesto, trabajando en una pequeña agencia de marketing. El chisme y el juicio que enfrentó en los círculos sociales de Boston fueron duros, pero parecía decidida a reconstruirse con autenticidad. El camino que me trajo hasta aquí no fue el que habría elegido. Perder a Damián parecía el fin de mi mundo, pero en realidad fue el comienzo de uno mucho mejor. Con Leo, descubrí no solo amor, sino también compañerismo, respeto y apoyo inquebrantable. Su éxito nunca opacó el mío, al contrario, se complementaban, y juntos nos hicimos más fuertes. Mamá tenía razón, perdonar es para nosotros, no para los demás. El peso de la rabia y el rencor se fue desvaneciendo, permitiéndome ver mi pasado con claridad y mi futuro con esperanza. Aunque las heridas persisten, ya no me definen. Mientras estoy sentada en la habitación de nuestro bebé, viendo a Leo pintar las paredes de un verde suave, pienso en lo que algún día le enseñaré, que a veces perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa, que los finales abren espacio para nuevos comienzos, y que nuestras experiencias más difíciles suelen guiarnos hacia nuestro verdadero camino. Mi vida se ha vuelto más rica y auténtica de lo que jamás imaginé en esos días oscuros hace 6 años. No gracias a la traición, sino porque me obligó a reconstruirme con mayor sabiduría. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.